Hola muy buenas, soy David Ortega y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes escanear tu propia cara para ponerlo en diferentes objetos y figuras. En este caso voy a usar el escáner de la marca Signing 3D, el cual ya hablé en vídeos anteriores, por lo que te dejo aquí arriba la etiqueta con el vídeo para que vayas a verlo. Así que si también quieres aprender a escanear caras humanas para después ponerlos en figuras y objetos, pues ya sabes, quédate hasta el final de este vídeo ya que te voy a indicar paso a paso cómo puedes hacerlo. Por lo que dicho esto, dentro vídeo. Y antes de comenzar, ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Seguirme en Instagram, que es @dorku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo, todo en la descripción del vídeo. Pues nada, ya con el software abierto y el escáner conectado al ordenador, vamos al proceso de escanear nuestra cara para, como digo, después ponerlo en diferentes objetos. Ya verás qué chulo va a quedar y qué divertido. Pues nada, aquí ya tenemos el programita abierto, como digo, y nada, vamos a crear aquí un nuevo proyecto que, bueno, pues lo vamos a llamar... A ver, voy a llamarle, por ejemplo, pues ya como tengo las pruebas 1 y 2, voy a llamarle prueba 3. Perfecto. Y aquí en esta opción, pues en vez de coger objeto, vamos a coger la opción de retrato. Y ya sabéis que aquí tenemos pues diferentes tipos de alineación. Voy a seleccionar la de híbrido con una calidad de alto de 0,5 milímetros. Se podría bajarlo más, pero bueno, voy a dejarlo aquí en high, que es 0,5 milímetros, para ver qué tal sale. Así que nada, le doy a aplicar y vemos ahora cómo carga esto. Y ahora sí que sí, aquí lo que tengo que decir es que hay una opción nueva que, como estáis viendo, al seleccionar la opción de retrato, se ha activado también la opción de el Hair Mode, que es básicamente una especie de detector de pelo, que la verdad es que me ha sorprendido bastante porque funciona realmente bien. Por lo demás, las mismas opciones que en el vídeo anterior, que ya sabéis que os expliqué todo el software en el vídeo anterior, así que os recomiendo que vayáis a él para que, digamos, sepáis pues todas las opciones que trae. Así que nada, ya tenemos aquí todo activado, el indicador de información, el texture flashing y el high mode. Así que nada, vamos aquí a escanearme, que por cierto me están ayudando, por supuesto, y listo, vamos a ver qué tal queda el escaneo. Pues nada, ya que tenemos aquí los dos escaneos hechos, la verdad es que habéis visto que el primero pues no me ha quedado realmente bien. Vamos a ver qué tal hace esto la alineación. Voy a seleccionar aquí pues los dos proyectos, los dos escaneos, y le voy a dar el modo automático para ver qué tal lo hace. Vamos a ver, porque esto, bueno, el primer escaneo no ha sido realmente, bueno, no sé si ha sido el primero o el segundo, pero bueno, ha habido uno de ellos que no lo ha hecho pues realmente bien. Como estoy viendo, pues aquí me está haciendo cosas muy extrañas, la verdad. Pero bueno, voy a intentar sacarlo así, y obviamente el pelo, al fin y al cabo, pues el tema del pelo también le ha costado un poquito pillarlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale, porque aquí vemos en este escaneo pues bastantes partes negras, y la verdad es que pues un escaneo bastante regulero. Pero bueno, por nada, al final fijaos que, digamos, la alineación la ha hecho realmente bien. Así que nada, voy a darle ya pues el proceso del mallado, del mesh model. Así que nada, vamos a ver lo que tarda esto y a ver qué tal pues sale esta figurita, que bueno, que esta figurita soy yo al fin y al cabo. Así que nada, voy a dejar que cargue esto un poquito y lo vemos ahora. Vale, pues como estáis viendo, pues bueno, el relleno al fin y al cabo pues no lo ha hecho relativamente mal. La verdad es que el pelo, pues bueno, hay cosas aquí flotando, cosas raras, pero bueno, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que también mi pelo pues es así un poco fino, un poco medio de punta a veces, o sea que no está, digamos, muy igualado. Pero como estáis viendo, pues oye, el tema del pelo lo ha cogido bastante bien. Es verdad que estoy mirando hacia la izquierda porque claro, estaba revisando que el escaneo estuviera quedando perfecto. Es verdad que el pelo, a ver, al fin y al cabo
cabo es un escáner 3D que al final ya sabéis que siempre para el tema del pelo son muy delicados, pero por lo general lo ha hecho relativamente bien. Así que nada, voy a aplicar esto, voy a generar el STL y lo guardamos y vamos a agregar esta cara, pues como digo, a diferentes objetos. Perfecto, pues ahora vamos a abrir pues el archivo escaneado con Mesh Mixer y también vamos a abrir pues el archivo donde vamos a insertar nuestra cara. Así que nada, ya tenemos aquí pues mi cara escaneada y como estáis viendo, pues bueno, al fin y al cabo no ha quedado muy bien, así que nada, vamos a hacer un poquito de postprocesado en el STL y vamos a suavizar todo con las diferentes herramientas que dispone de Mesh Mixer, que como veréis son herramientas realmente útiles. Así que si queréis que os haga en un futuro pues un vídeo sobre Mesh Mixer, pues ya sabéis, dejádmelo en los comentarios para traer el vídeo pues lo antes posible. Así que nada, vamos a seleccionar esta herramienta de aquí y como digo, pues vamos a, digamos, a suavizar toda nuestra cara y después vamos a hacer el recorte de lo que no queremos. Como estáis viendo, esta herramienta suaviza realmente bien y está quitando pues todas las arrugas que se me han generado en la cara. Sobre todo pues en la zona de la barba tengo bastante arrugas, básicamente pues el tema del pelo de la barba, que al fin y al cabo pues el escáner no detecta bien. Y ya veréis cómo vamos a dejar todo de suave pues todo mi rostro. Aquí estoy llegando a la zona de la barba y como estáis viendo pues vamos a ir suavizando poco a poco para quitar pues todas esas marcas de, digamos, del pelo de la barba. Como estáis viendo pues ya ha mejorado bastante todo mi rostro, aunque vamos a, digamos, a suavizarlo un poquito más pues para dejarlo pues lo más realista posible. Como estáis viendo también aquí se me han generado unas cosas raras en la barbilla y en el labio, pero vamos, ahora en un futuro pues lo vamos a eliminar y a, digamos, a mejorar un poco mi boca. Como estáis viendo de momento voy a solamente a suavizar para quitar pues todas estas marcas que quedan realmente mal y poco a poco vamos a ir mejorando, como digo, pues nuestro rostro para luego hacer el corte. Como estáis viendo aquí me ha generado unas cosas raras, así que vamos a eliminar esto y vamos a, por supuesto, pues a mejorar un poquito el labio, ya que ha quedado aquí también un poco raro, así que nada, voy a eliminar esto pues con esta herramienta de aquí, esta cosita de la barbilla y ahora también pues el labio también lo vamos a mejorar y voy a pues intentar arreglarlo, ya que pues no me gusta mucho el resultado que ha quedado. Entonces como estáis viendo pues aquí lo estoy eliminando poco a poco, sobre todo pues hay que ir despacito y con, digamos, con cuidado de no modificar mucho nuestra cara, pero bueno, como estáis viendo pues se está eliminando bastante bien. Eso sí, el labio pues queda raro, pero ahora, como digo, lo vamos a arreglar. Aquí me estoy dando un poquito de forma al labio para, digamos, darle un poquito de grosor, ya que pues al eliminar pues se había eliminado y luego después lo vamos a ir a suavizar pues para que quede pues mucho mejor. Aquí abajo también voy a darle un poquito más de grosor para que se note más el labio y también aquí un poquito también en la ceja. Ahora volvemos a coger la herramienta de suavizado y como estáis viendo pues la verdad es que queda perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo en la zona. Voy a meter esto un poquito también, que digamos la ceja está aquí un poco gorda y aquí en el labio, como digo, pues voy a darle un poquito de suavizado pues para que quede mucho más realista. Como estáis viendo, a ver un poquito más ahí, yo creo que ahí el resultado pues está bastante bien, bastante logrado. Y nada, pues voy a seguir trabajando pues en el tema del suavizado y en modificar este archivo STL pues para que quede, como digo, pues lo más realista posible. Así que nada, voy a seguir trabajando y ahora hago un pequeño corte y nos vemos. Y nada, pues ahora que tenemos ya la figura pues totalmente alisada y reparada, voy a seleccionar pues un plano de corte, voy a corregir pues la parte que me interesa, que va a ser digamos un corte en diagonal, y todo lo demás lo voy a deshacer, ya que pues solamente me interesa pues la parte, digamos, frontal de mi cara para, digamos, meterla a la figura, al busto de Goku. Así que nada, voy a seleccionar el corte y ahora vamos a después, como digo, a insertarlo en la figura de Goku. Vale, pues ya tengo aquí el plano de corte, voy a darle aquí a aceptar porque esto es, digamos, lo que me interesa. Como estáis viendo pues se me ha hecho aquí ya el corte y ahora lo que voy a hacer es colocar pues mi rostro en la figura de Goku. Pero bueno,
antes de colocar la figura en el rostro de Goku también voy a quitar esta parte de pelo que no me interesa, ya que pues bueno, voy a usar obviamente el pelo que ya tiene la figura de Goku, así que también con esta herramienta de pincel pues voy a ir eliminando todo aquello que no me interesa. Perfecto, pues ya tengo aquí la figura totalmente recortada, así que nada, ahora vamos a ir a colocarla, como digo, pues en la figura de Goku, y obviamente pues vamos a tener que hacer pues más modificaciones, ya que obviamente pues está más grande de lo que realmente necesitamos, así que nada, voy a ver si lo termino de cerrar del todo, y voy también a obviamente a como digo, a reducir el tamaño y para que quede pues lo más realista posible. Perfecto, pues ya la tengo más o menos posicionada y obviamente pues aún tenemos que hacer pues más modificaciones. Tengo que quitar pues toda esta parte de mi rostro que obviamente no me interesa, así que nada, vamos a seguir aquí trabajando en el postprocesado del STL, y también vamos a quitar pues partes de la cara de Goku, como estáis viendo aquí, pues esta parte de la ceja que no me interesa, pero vamos, todo esto es pues tiempo, dedicación, así que nada, con mucha paciencia vamos a ir eliminando todo aquello que no nos interesa. Vale, pues ya tengo más o menos la cara aquí pues todo perfecto. Voy a quitar este puntito de aquí que se me ha quedado pues del rostro de Goku, así que voy a quitar esto, suprimimos, perfecto, ya está aquí pues totalmente limpio. Entonces también tengo que decir que la calidad con la que termina el archivo STL pues también depende obviamente del tiempo que le dediquemos, pero bueno, yo tampoco le he dedicado mucho tiempo ni muchas horas, así que vamos a ver qué tal ha sido el resultado. Así que nada, ya guardamos el STL, lo abrimos con cura. Voy a hacer esto más pequeño para que me pueda entrar pues en la impresora, que en este caso pues voy a usar una Artillery Sidewinder X1 para imprimir esta figura, así que nada, voy a hacerlo mucho más reducido. Vamos a seleccionar los parámetros de impresión y obviamente pues vamos a darle a imprimir para ver qué tal sale. Y así de esta forma tan sencilla pues podemos poner nuestro rostro en diferentes objetos y figuras. Como habéis visto, pues yo en mi caso ha sido la figura de Goku, pero también se podría usar, por ejemplo, usar las típicas figuras de las tartas de novio y poner de rostro pues obviamente las dos personas que se casan. Así que de verdad, fijaos, este ha sido el resultado, que como estáis viendo pues ahí está mi cara. La verdad es que está realmente chulo, interesante. Así que nada, ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo. Suscribiros estáis, activar la campanita y recuerda que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram, que es @durku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo, todo en la descripción del vídeo. Ahora sí que sí, sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.